Entonces, con esta corrección de que esto es 10x menos 10y, 1, esto estaba bien, acá nos queda 10x X menos 10 menos y 10y, 1, y entonces acá queda menos 10x al 10x, cuadrado 10x cuadrado menos 10x menos cuadrado, y acá queda menos menos 10 10y cuadrado. y cuadrado. ¿Te da eso, Carla? ¿O esto o no te da? Me parece que no. A ver, estoy chequeando eso, pero Ujú. menos El más. El primero está bien. Lo que pasa es que hago, es uno, la, tercer coordenada. la phi x tiene como vector 1, 0 menos 10x, sería menos 10x. 1, 0 menos 10x, la phi de x. Sí, Y después la otra sería 0, entonces, 1, 10. o sea, uno es 1, 0, a ver si yo me Menos multiplico al revés, 12x. ¿eh? Menos, menos Menos 2, 10x. 10x. Y el otro es 0, 1, 10x, 10y, ¿sí? Sí. Entonces A va a ser el ver qué producto hice mal. vectorial, tapas acá, te queda este por este cambiado de signo, Más 10x, Claro. coma. Tapas acá, te queda este por este cambiado de signo, porque estábamos Ay, haciendo menos. sí, menos pero 10y, es coma, y eso. acá 1. Ahora sí. ¿Está bien? Sí, no lo Bien. olvidé. Y entonces tenemos esto, tenemos esto. Eh, no es algo que nos queda así, ¿no? O sea que vamos a pasarlo en limpio, te queda un menos 10 afuera y acá te queda integral de x cuadrado más y cuadrado de x de y. Y acá d, donde este era disco, radio 5. Y bueno, ahora si pasás a polares, porque te queda una integral doble, sale fácil, porque esto es r cuadrado en polares. Claro. Entonces lo dejamos ahí. O sea, Bueno, y el dominio, o sea, me fijo cuál es el claro, dominio de Tita. el dominio es el dominio de la parametrización siempre, ¿no? Ujú. Y entonces, eso venía, a ver dónde lo tengo, Era entre 0 eso era y el tipo 5 este, y... ¿no? Que vos podías elegir de escribirlo con polares o Sí, con, cartesianos. O sea, el disco de cartesiano. radio, acá con Ujú. cartesiana sería x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 5 al cuadrado, ¿sí? Sí, Y entonces vos podés elegir decir, bueno, está bien, pongo que x se mueve entre 5 y menos 5, que y se mueve entre la raíz de 5 al cuadrado menos x cuadrado, pero no hace falta, porque si vos cambiás de variable, ujú, no necesitas esa descripción. Sabiendo que es el disco de radio 5 central en el origen, vos podés decir ujú. que entonces pasando a A coordenadas polares. polares, esto te queda la integral entre 0 y 5 de la integral. Acá sí es un cambio de variables. O sea, la Ah, parametrización, todo eso pasó acá. Yo ahora estoy como en la práctica 2. Estoy integrando sí, una función con un al- dominio en R2 y una función escalar ujú. en coordenadas cartesianas. Entonces cambio de variables a polares. Entonces llevan, o sea, aparece acá el Jacobiano. dominio entre 0 y tita, y acá te queda, bueno, x cuadrado más y cuadrado se transforma en R r cuadrado y aparece por el jacobiano. jacobiano de R. Exactamente. Aparece jacobiano porque cambiaste de variable. Y acá va de Ujú. tita de r, bueno, sale fácil, ¿no? Sí, ujú. Sí, sale mejor así. Bueno, hay que estar cuidadoso de las cuentas. Claro.
Yo creo que si lo hubiéramos hecho de la otra manera, capaz que era más largo, pero hubiera salido también. Si hubiéramos arrancado con cilíndricas, o sea, parametrizando con cilíndricas, también hubiera salido. Yo parametricé con cilíndricas, pero después me quedaba re feo la FIDR y Fidetita. Y después el producto cruz de ellas dos me quedaba también horrible. Y después Me el quedaba muy producto vectorial largo con esto, el producto escalar, digo, con esto. también, porque, o sea, el rotor solamente tiene un solo cero. Claro, Y por ahí había algunas simplificaciones trigonométricas, claro, puede ser. porque esto en realidad Pero menos X, sí, las derivadas me quedan muy muy feo porque feas, me quedan con R claro, cuadrado y con seno cuadrado y y con seno cuadrado. claro, claro. Bueno, así sale. Sí, me parece mejor con eso. Gracias. No, está bien. Después chequeo cómo sale con cilíndricas y te mando un mensaje. Bueno, gracias. Bárbaro. Bueno, entonces, ahora sí se nos acabó el tiempo de consultas y, y voy a mencionar rápidamente este teorema de campos conservativos del que estábamos hablando. Y como les dije, hay un video aparte con demostración y entra para el final. Y este teorema esencialmente dice que si uno tiene F de W metido en R3, y el W no pueden ser dos conjuntos separados, por ejemplo. O sea, no pueden ser, porque, por ejemplo, si yo uno este conjunto, si quieren pensémoslo en el plano, pero si no, se podría ser una bola en R3. Con este que no se tocan, es un nuevo conjunto que lo puedo pensar como un conjunto. La unión de esto con esto no se tocan, pero es un conjunto. Y eso es un conjunto donde pueden pasar cosas raras, porque justamente es lo que se llama, no es simplemente conexo, o no es conexo. Y entonces lo que se pide es que eso no suceda, porque si eso no sucede, entonces esa es una hipótesis. Se pide que W sea simplemente conexo. ¿Qué quiere decir esencialmente eso? Que no sea una cosa separada, sino que sea un abierto todo juntito. Porque si no se va a entender que hay cosas que pueden no pasar. Y entonces se le pide que F sea C1, y entonces son equivalentes. Primero, que la integral sobre C de F sea cero, diferencial de arco, sea cero, para toda C cerrada. O sea, yo tengo una curva cerrada, estamos siempre en el espacio ahora, que empieza y termina acá, esta es C, y está en mi campo actuando, con una flechita flotando por ahí, haciendo el trabajo, o lo que llamamos la circulación. Ahí está mi F. Y está la orientación de la curva, lo que sea, pero empieza y termina. Entonces, esto para cualquier curva cerrada, no solo esta, sino esta, esta, todas las curvas cerradas, esto da cero, es lo mismo decir eso que decir que, esto hasta acá es bastante similar, la integral sobre C1 de F, diferencial de arco, da lo mismo que la integral sobre C2 de F, diferencial de arco, si C1 y C2 tienen iguales los puntos de inicio y fin. O sea, si uno arranca de acá, para allá va C1, para allá va C2, y este inicio llamémosle P y este inicio fin llamémosle Q, las dos empiezan y terminan. Bueno, entonces el trabajo es el mismo. Esto quiere decir que conserva la energía, esencialmente, se dice en física, como que da lo mismo el camino que uno use para ir de acá a acá, le lleva el mismo trabajo. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, porque el campo, que también está actuando acá,
es de tal manera que, por ejemplo, yo hago así, doy muchas vueltas acá y termino acá igual. ¿Por qué va a ser lo mismo que ir por acá? Y bueno, porque por ahí cuando me fui para allá, me jugó negativamente, acá me juega positivamente, y las cosas se cancelan y da lo mismo. La tercera condición, o sea, esto es cada vez que yo elijo, no es que hay dos donde pasa esto. Yo elijo dos puntos y elijo las infinitas curvas que los unen, da todo lo mismo. Elijo otros dos puntos, las infinitas curvas que los unen en el mismo sentido, eso es importante, da lo mismo. La tercera equivalencia es que esencialmente el campo es conservativo. O sea, existe f de W en R, W acuérdense está en R3, tal que gradiente de f, bueno, está fs2, ya tal que fs2, como fs1, yo puedo demostrar que fs2 y el gradiente de f es f grande. O sea, el gradiente de f es un potencial del campo. O sea, y decir que son equivalentes quiere decir que esto es lo mismo que decir esto, es lo mismo que decir esto matemáticamente. Y fíjense que en principio son cosas que hasta ahora no habíamos visto. O sea, no está claro con lo que sabemos de por qué conservativo terminó siendo estas dos cosas. Y la más novedosa tal vez, y por eso la vemos a esta altura, es que esto a su vez también es equivalente a que el rotor de f sea 0. O sea, sea 0, 0, 0, obviamente para todo xy. O sea, esto sería rotor de f evaluado en x y z, es igual a esto para todo x y z. O sea que tenemos una manera, en R3, tenemos una manera de chequear. En vez de hacer todas las derivadas cruzadas que hacíamos antes, que eran dos, acá las derivadas cruzadas serían muchas las que hay que chequear. Bueno, este rotor está chequeando todas, esencialmente. Esa es la razón, ¿no? O sea, cuando uno mira lo que es el rotor, y qué quiere decir que el rotor es cero, es que ciertas derivadas parciales sean iguales. Y son las derivadas que tienen que ser. Entonces no me voy a detener en eso, quería hacer ejercicios. ¿Alguna consulta sobre los enunciados, sobre lo que quise decir, sobre lo que dice el teorema? Bien, para agregar una propiedad que ya probamos inclusive, que vale en Rn, hasta ahora la usamos en R2 solamente, es que si f es el gradiente de f, o sea, f potencial de f grande, y alfa va de AB en Rn, porque esto vale por Rn, que tiene que estar en el dominio de f, entonces la integral sobre alfa de f diferencial, esto lo tomamos en el parcial, de la práctica 1, era f chiquita evaluada en el final, menos f chiquita evaluada en el principio. Inclusive, si a uno solo le dicen dónde empieza y termina la curva, eso alcanza, porque en realidad, fíjense que la fórmula de alfa no aparece para nada. O sea, acá está alfa de A, y acá está alfa de B, si este tipo es P y este tipo es Q, o sea, si este es el recorrido, lo único que le importa es el fin y el principio. Y el potencial. Y el potencial, cualquier potencial. Que sabemos que todos difieren de constantes entre uno y otro. Bien, ¿alguna pregunta? Esto es todo lo que vamos a necesitar hoy de teoría, digamos, para resolver lo que falta de la práctica. Que hoy es la última clase con contenido. La próxima clase va a ser de consulta y la siguiente ya es la evaluación.
Entonces yo pensaba hacer, para entrar un poquito en calor con campos conservativos, el ejercicio 24 de la práctica. A ver qué decía. Por ejemplo, bueno, no, al final no. Con el tiempo que tenemos, prefiero no, porque estas cosas ya las hicimos antes, me parece, en el R2. No, no es una novedad. No hay nada de campos conservativos ahí, así que pasemos al 25B, por ejemplo. Entonces vamos a hacer el ejercicio 25B, que dice, nos da un campo, f de x y z igual a y cuadrado menos z cuadrado. No, estoy copiando mal. Empecé a copiar el A. Entonces f de x y z es x menos y, coma, x más z, coma, y menos z. Y C, intersección de esfera unitaria más z cuadrado igual 1 con x más y con el plano este. Orientada antihoraria vista desde arriba. Bueno, no me acuerdo si había encarado algo parecido antes. Bien, bueno, este no va a ser, no tiene por qué ser un campo conservativo. Lo que nos sirve acá, de esto que sabemos ahora, que es lo que más vamos a chequear y tener en cuenta, estoy buscando acá para marcarlo, especialmente, esto, es que esto, entonces, ahora es lo mismo que ser conservativo, según este teorema. Y entonces, a la vez, ¿qué me dice esto? Por ejemplo, si yo tengo una curva que no termina acá, sino que da la vuelta y termina donde empezó, este P termina siendo este P. Y entonces, f de P menos f de P, ¿cuánto vale? 0. 0. O sea, si la curva esta fuese cerrada, podemos anotarlo acá, observación, que ya lo habíamos hecho también en R2. Si alfa es cerrada, entonces integral sobre alfa de f de s, en realidad de f parece que es cualquiera, no, cuando viene dado por el gradiente, o sea, cuando es un campo conservativo, esto da 0. Entonces, cuando uno tiene esto, que es una curva cerrada, porque esto es la esfera, cortada con un plano medio chanfleado, que es una cosa así, que lo va a cortar en una circunferencia, ¿no? Planos por esferas dan circunferencias. No pasa por el origen, pero yo lo corto y me da una circunferencia. Entonces, seguro que es una circunferencia, una curva cerrada. Pónganse que ustedes no están convencidos que es una circunferencia. Bueno, si el campo fuera conservativo, por este teorema, o inclusive por el teorema de Stokes, esta integral sería 0. O sea que en un contexto como este, uno se larga a ver si el campo es conservativo, o se larga a ver si puede usar el teorema de Stokes, y en los dos casos tiene que calcular el rotor. Calculemos el rotor. Entonces, para chequear si el campo es conservativo
en cuyo caso no dije todavía que pedía, ¿no? Porque eso estaba en otro enunciado. O sea, dice, bueno, todo esto, punto, calcular la integral sobre C de F diferencial de arco. O sea, esta intersección es C. Entonces, para checar si el campo es conservativo, en cuyo caso la integral sobre C de F diferencial de arco, ¿cuánto valdría? Si el campo fuera conservativo. 0. 0. 0, porque C es cerrada, o para usar el teorema de Stokes, empezamos calculando el rotor de F. Si nos diera 0, listo, terminó el ejercicio. Si no nos diera 0, aplicamos el teorema de Stokes. Entonces, el rotor de F es determinante de vamos a repasar el campo. Eran los ganchos respecto de X, de gancho respecto de Y, gancho respecto de Z, de X menos Y, X más Z, Y menos Z. Entonces queda, tapo acá, esto da 1 y esto da 1. O sea que la primera entrada es 0. Ojo, este determinante yo siempre me estoy comiendo el hijo acá, ¿no? Porque en realidad nunca los uso y sé que la primera cruz va en la primera coordenada, etcétera, pero un determinante nunca puede ser de algo que no es cuadrado. Entonces acá queda 1 menos 1, coma, menos porque estamos en el medio, de este da 1, no, este da 0, lo estoy llevando respecto a X, y este da 0 también, o sea que da 0 también. Vamos bien. Y por último, este da 1 y este da menos 1, o sea que acá da 2. ¿Está bien? Porque esto da 1 menos menos 1. O sea que por un pelito no dio conservativo. ¿Están de acuerdo con mis cuentas? Sí, profe. Bien, entonces no dio conservativo. F no es conservativo. Punto. Vamos a aplicar esto. No, ojo, no es automático que uno va a aplicar Stokes siempre. O sea, yo podría alargarme a parametrizar la curvita esta intersección, y ver qué onda, pero si me dio el rotor con tantos ceros así, yo me jugaría a aplicar Stokes. Entonces, lo único que nos falta es encontrar la superficie esta, más o menos. Por ejemplo, a ver, vamos a chequear de vuelta aquí serían las cuentas, aquí vamos a X más Z, X menos Y, X más Z, Y menos Z, sí. Sí, profe, a mí también. Bien. Entonces, entonces, al aplicar Stokes, uno lo que va a terminar es integrando en la superficie.
¿no? O sea, fíjense que este pasa por era de radio 1 la esfera, o sea que este es 1, 1, 1, y X más Y más Z también pasa por ahí, el plano. O sea, el plano pasa por acá, y entonces supónganse que, bueno, que es una cosa así, el plano, y eso va a cortar, entonces corta acá, acá y acá, pero acá corta de manera curva, que corta en realidad, esto va para atrás, porque es algo que está en la superficie. Esto viene por acá, pasa por acá, porque son puntos que están en el plano y en la esfera, y después acá también va por acá. Difícil de dibujar porque está todo en los cuadrantes que uno no ve normalmente. No está nada en el primer octante, en los octantes que uno no ve. Bien, y entonces la integral sobre, bueno, vamos a tener que decidir cómo parametrizamos esto. A ver si se me ocurre algo para hacer menos cuentas. Porque si aplicamos esto, vamos a terminar usando esta superficie, que es el corte ese, la curva y la parte interior, porque cualquier otra va a ser más complicada. Mejor elegir una que está adentro de un plano. O sea, esta va a ser S. A ver, vamos a ver qué orientación tenía. Orientación antihoraria vista desde arriba. O sea que la orientación es para acá. ¿No? O sea que la superficie va a tener que estar orientada hacia arriba. La superficie sobre la que voy a aplicar esto. Para que sea coincida con la superficie inducida por la curva. Entonces, no, no parece que vaya a ser sencillo en este caso. ¿Se entiende? Porque no es un Z constante, una cosa así. La sombra de esto va a ser una elipse. Chequémoslo, a ver cómo queda la parametrización y vemos si no calculamos directamente. Entonces, para parametrizar S, tenemos que considerar la intersección justamente, para sacar esta curva en el piso. X más Y más Z igual 1 era. Ah, no, hice lío. Era igual 0, ¿no? Mi dibujo está mal. Sí, profe, igual 0. A Mira, ver. Sí, era sí. igual 0. Disculpen, disculpen. O sea, es todo esto, pero corrido al 0. No, no pasa por acá. Yo pensé que era este plano, pero me lo acordaba como de memoria y entonces esto está mal. Mal el dibujo. Era X más Y más Z igual 1. Entonces el dibujo bien hecho, que antes sí lo habíamos hecho bien, Profe puso otra vez igual a 1. claro. Y acá también tengo acá. El plano pasa por acá, y ¿cómo sé que tiene esa inclinación? Porque el 1, 1, 1, que es un vector que está como por acá, tiene que ser perpendicular a él. Entonces el plano va por allá atrás y se apoya ¡ping! Acá. Y entonces cuando uno lo corta con la esfera, el radio 1,
da cierto corte que es la curva, y ahí uno toma la superficie, y ahí toma normal, que va a ser un múltiplo, si esta es S, la orientación era así, y el normal va a ser un múltiplo del 1, 1, 1. O sea que si lo podemos usar, el normal es constante, y va a ser 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. ¿Está claro por qué va a ser esto? No, profe. O sea, el tipo está, este plano es el x más y más z igual 0. Entonces, el 1, 1, 1 es Sí, es el normal. perpendicular al plano. Sí. Y el normal para nosotros siempre era de norma 1. Y además tenía que Cierto. apuntar de manera de Ahora sí. llevarse bien con el borde de la curva, que esta era la curva, no me acuerdo si tenía nombre. Sí. Ahora sí. ¿Tenía nombre? C, se llamaba C. Entonces, para que coincida C, que ya estaba orientada con la orientación de S, tiene que ser para arriba. O sea que está bien, no hay que cambiarla. Y tiene que ser así, pero hay que normalizarlo, ¿no? Y así queda normalizada porque la norma del 1, 1, 1 es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada, queda raíz de 3. Y entonces este tipo es el mismo en todos lados del plano, en particular en ese pedacito. Porque acá, aunque no parezca, yo corté eso y la superficie que tomé es como, es una circunferencia, es un plano que pasa por el origen y interseca eso, es una circunferencia, y cuando lo lleno me da un disco, pero inclinado. Y bien, entonces el problema es que como es un disco inclinado, vamos a hacerlo solito acá, que pasa por el origen, la sombra en XY, por ejemplo, me va a dar una especie de elipse. Esta inclinación hace que, por ejemplo, acá tenga un lado, bueno, acá no, porque no corta acá también. Hagamos la cuenta, pero no tiene por qué ser. O sea, una cosa es que yo tengo una esfera, la corto paralela al piso, eso me da una circunferencia así, y la proyecto al piso, eso me da una circunferencia. Y un disco, a su vez, si la considero llena. Ahora, si la corto inclinada, me queda una circunferencia así, y le calculo la sombra, en principio podría no dar una circunferencia. ¿Cómo lo sabemos? Y bueno, tenemos que calcular la intersección de esta curva de x más y más z igual 0 con x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 1. Entonces, ¿cuál es la manera más sencilla que a mí me parece es despejar z, meterlo acá, meto esto acá, y entonces queda x cuadrado más y cuadrado más, bueno, menos x menos y al cuadrado igual 1, y entonces queda x cuadrado más y cuadrado, esto queda más x cuadrado más y cuadrado más 2xy igual 1. Entonces queda efectivamente queda 2x cuadrado más 2y cuadrado más 2xy igual 1. Y entonces, si sigo, acá va a haber x e y mezclados, ¿no? O sea que esto, en principio, no está claro qué va a ser. Porque acá tengo el de 2xy, tendré que completar cuadrados.